Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los números de Plaza S.A. Nos vamos a enfocar específicamente en un dato que llama la atención: el crecimiento de su EBITDA hasta septiembre de 2025. Tenemos aquí la información financiera consolidada, los análisis razonados de la propia empresa, y la idea es, bueno, primero, entender bien qué tan grande fue ese crecimiento del EBITDA. Y segundo, quizás lo más interesante, tratar de desentrañar qué hay detrás de esas cifras, qué las impulsó. Así que arranquemos con lo básico, ¿no? Las cifras principales. El EBITDA acumulado en los primeros 9 meses de 2025, pues mostró un aumento bastante notable comparado con 2024. Pongámosle números concretos a ese salto. Estamos hablando de un EBITDA acumulado, enero a septiembre de 2025, de 385.230 millones de pesos chilenos. MMCLP, para abreviar. ¿Cómo se compara eso con el año anterior? Para tener la perspectiva. Exacto. Ese número, los 385.230 millones, es la cifra clave del periodo. Y si la comparamos con los 272.323 millones del mismo lapso en 2024, vemos un aumento absoluto de más de 112.900 millones de pesos. Es bastante dinero, pero el porcentaje es lo que realmente, digamos, destaca. Claro, ese es el titular, ¿verdad? Un crecimiento del 41%, año contra año. Un 41% no es algo que se vea todos los días en una empresa ya consolidada. No, para nada. Es un número muy robusto. Y como bien decías, estas cifras son el acumulado de los 9 meses, al 30 de septiembre, según los estados financieros consolidados. Quizás valga la pena recordar rápido qué es el EBITDA para Plaza S.A., según lo definen ellos mismos. Lo calculan partiendo de la ganancia bruta, le suman los gastos de administración y luego, importante, excluyen depreciación y amortización. Es una medida que busca reflejar la caja que genera la operación pura y dura del negocio. Una mirada más limpia a la rentabilidad operativa, por así decirlo. Justamente. Y ojo, hay un detallito técnico que es bueno tener presente al mirar el informe completo. Mientras que este 41% de crecimiento es sobre el EBITDA de 9 meses, algunos ratios financieros importantes que mencionan después, como el de deuda financiera neta sobre EBITDA, bueno, esos usan el EBITDA de los últimos 12 meses móviles. Ah, entiendo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la diferencia? Usar 12 meses para la deuda. Es una práctica bastante estándar en análisis financiero, sobre todo para medir endeudamiento. Usar 12 meses ayuda a, digamos, suavizar la estacionalidad. Te da una foto más estable de la capacidad de generar flujo de caja a lo largo de un año completo. Esencial para ver cómo se puede pagar la deuda. Es un matiz, pero ayuda a interpretar los ratios correctamente. Ok, perfecto. Queda claro ese punto. Volvamos entonces a ese 41% que la verdad impresiona. Ok, vamos a desglosar esto. Un salto así tiene que tener explicaciones claras. Los informes apuntan sobre todo a los ingresos, ¿no? Correcto, sí. El análisis razonado lo dice varias veces. El principal motor fue el crecimiento en los ingresos de actividades ordinarias. Pero claro, eso es muy general. Si miramos más de cerca, vemos que viene de distintas fuentes. No es una sola cosa. ¿Y cuáles serían esas fuentes clave? ¿Qué identifican? Bueno, primero, algo que repiten bastante. La consolidación de la división Perú. Al parecer, la integración total de los resultados financieros de Perú en las cifras consolidadas tuvo un impacto muy significativo en los ingresos generales. Y no solo en ingresos, fíjate. También mencionan que afectó positivamente la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos, si miras los últimos 12 meses hasta septiembre de 2025. Interesante eso. O sea, no fue solo sumar los ingresos de Perú, sino que esa operación consolidada parece haber contribuido a que el conjunto fuera más rentable. ¿Era Perú especialmente rentable o es más un efecto de escala? El informe no entra en si la rentabilidad propia de Perú mejoró justo en ese momento, pero sí recalca el efecto positivo de consolidar esa operación grande en los resultados globales. Probablemente sea una mezcla, el tamaño de Perú y su desempeño. Pero bueno, además de Perú, hubo otros impulsores importantes. ¿Por ejemplo? El crecimiento en los ingresos por arriendo, y esto tanto en Chile como en Colombia, fue otro pilar clave. Y aquí el análisis menciona una combinación de cosas. Por un lado, más metros cuadrados arrendados, o sea, más ocupación o nuevas áreas.
Por otro, reajustes en las tarifas que pagan los locales. Y un tercer factor que creo fue muy relevante, la indexación de los contratos. Ah, la indexación, esa suena importantísimo, sobre todo con la inflación que hemos visto. ¿Cómo funciona eso exactamente? Para que quede claro. Claro, la indexación, que usualmente se ata a índices como el IPC en Chile o la UF, significa que la renta que se pactó en el contrato sube automáticamente con la inflación. En periodos donde la inflación sube, esto es un mecanismo de protección muy fuerte para el dueño del local, para Plazas S.A. en este caso. Asegura que el valor real de lo que cobran por arriendo no solo se mantenga, sino que incluso aumente en términos nominales. Es una cláusula contractual muy potente. Entiendo. O sea que parte de ese aumento en ingresos por arriendo vino automáticamente por la inflación, gracias a esos contratos indexados. No fue solo por alquilar más o negociar tarifas nuevas. Exactamente. Es como un ajuste incorporado que empuja los ingresos nominales hacia arriba. Y bueno, para completar el cuadro de ingresos, los informes también mencionan como positivos mejoras en las ventas dentro de los malls, lo que a veces se traduce en una parte variable de la renta que pagan las tiendas. Y también mayores ingresos por estacionamientos, el parking. Son cosas que suman al total. Bien, entonces, si resumimos los ingresos, tenemos consolidación de Perú, que suma bastante, más el crecimiento en Chile y Colombia por más espacio, mejores tarifas y, clave, la indexación por inflación. Y a eso le sumamos un poco más por ventas y estacionamientos. Suena a una estrategia que funcionó en varios niveles. Sí, da esa imagen. Una mezcla de crecimiento, digamos, inorgánico por la consolidación y orgánico por la gestión de los activos que ya tenían. Ahora, que suban los ingresos y el EBITDA está muy bien, pero ¿se volvió la operación más eficiente? ¿Gastaron proporcionalmente menos para generar esos ingresos? Ahí entra el margen EBITDA, ¿verdad? Exacto. El margen EBITDA es el termómetro para eso. Es simplemente el EBITDA dividido por los ingresos ordinarios. Te dice qué porcentaje de cada peso que entra se convierte en EBITDA. Y para este periodo, enero a septiembre de 2025, ese margen llegó a un sólido 80.2%. 80.2%. Suena bastante alto. ¿Y cómo se compara con antes? ¿Mejoró? Sí, y esa es la buena noticia. Hubo una mejora clara. Si miramos el cierre de 2024, el margen era del 77.0%. Pasar de 77.0% a 80.2% en 9 meses, bueno, es una señal positiva de eficiencia operativa. Lo fascinante aquí es que mejorar más de 3 puntos porcentuales el margen en tan poco tiempo sugiere algo importante sobre los costos, ¿no? Correcto. Sugiere que los ingresos crecieron más rápido que los costos y gastos que van contra el EBITDA. O sea, el costo de ventas, los gastos de administración, antes de depreciación. Puede ser por varias cosas combinadas. Quizás los ingresos de Perú ya venían con mejor margen, o los ajustes por inflación cayeron casi directo al fondo sin subir costos proporcionalmente. O quizás hubo una gestión de gastos muy buena. Sea como sea, el resultado es que cada peso de ingreso dejó más beneficio operativo. Más eficiente, sin duda. Y este EBITDA más fuerte, más eficiente, ¿cómo aterrizó en la salud financiera general? Mencionaste los ratios de deuda. Aterrizó muy bien. Fortaleció bastante el perfil financiero. Uno de los ratios que más se mira, la deuda financiera neta sobre el EBITDA de 12 meses, tuvo una baja muy significativa. Pasó de 3,78 veces a fines de 2024 a 2,81 veces en septiembre de 2025. Wow, bajar casi un punto completo en el ratio deuda-EBITDA en solo 9 meses es un cambio fuerte. Implica que necesitan menos años de EBITDA para cubrir su deuda neta. ¿Qué explica esa mejora tan grande? Fue una combinación virtuosa, digamos. Por un lado, el denominador, el EBITDA de 12 meses, creció fuerte por todo lo que hablamos. Perú, crecimiento orgánico, y al mismo tiempo el numerador, la deuda financiera neta, bajó. Los informes dicen que fue principalmente por prepagos de deuda que hicieron en Perú. Así que, menos deuda arriba y más EBITDA abajo. La receta perfecta para que el ratio mejore tanto. Clarísimo. Gestión activa de la deuda más buen desempeño operativo. ¿Algún otro indicador financiero que refleje esto? Sí. Otro que también mejoró es la cobertura de gastos financieros. Se mide como EBITDA acumulado sobre gastos financieros.
Indica cuántas veces las ganancias operativas cubren los intereses de la deuda. Y este ratio subió de 6.79 veces a 7.41 veces. De nuevo, el motor principal fue el mayor EBITDA generado, que da más holgura para pagar los intereses. Mayor capacidad de servicio de la deuda. Parece que se cerró un círculo positivo. La mejora operativa llevó a un balance más sano y menor riesgo financiero. Quizás para redondear, valdría la pena recordar rapidito qué es Plaza S.A. en su conjunto, porque no es un solo mall. Sí, buen punto para dar contexto. Plaza S.A. es la empresa madre, la sociedad holding. Es la dueña de las sociedades que a su vez son propietarias de los centros comerciales. Operan principalmente con la marca Mallplaza, muy conocida en Chile, Perú y Colombia. Aunque en Perú también usan la marca Open por operaciones anteriores. Y la escala de todo eso es enorme, ¿cierto? Absolutamente. Es uno de sus rasgos distintivos. Según los datos que dan, tienen 17 malls en Chile, participan en 15 centros en Perú, combinando Mallplaza y Open, y operan 5 en Colombia. Si sumas toda la superficie arrendable, el GLA, como le dicen, manejan unos 2.340.000 metros cuadrados en los 3 países. 2.340.000 metros cuadrados. Es una cantidad de espacio comercial y de otros usos impresionante. Sí lo es. Y sus clientes, los arrendatarios, son muy variados. Es parte clave del modelo, diversificar. Tienen las grandes tiendas por departamento, que son las anclas, pero también mucho retail especializado, supermercados, cines, restaurantes, entretenimiento, gimnasios. Y algo que destacan en su estrategia es incorporar cada vez más usos mixtos. O sea, no solo tiendas. Hablan de coworking, oficinas, servicios de salud, educación. Quieren que sus malls sean como centros urbanos integrales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tratamos de resumir la historia financiera de Plaza S.A. hasta septiembre de 2025, con esta información. Bueno, queda claro que la compañía mostró una capacidad operativa muy fuerte en esos 9 meses. Se ve en ese 41% de crecimiento del EBITDA, que no es menor. Y los motores fueron esa mezcla. La consolidación de Perú, que aportó volumen y resultados, combinado con un crecimiento orgánico sólido en Chile y Colombia, apoyado en más ocupación, mejores tarifas y, muy importante, la indexación por inflación, sin olvidar ventas y estacionamientos. Y lo crucial es que esa mayor generación de caja se tradujo en mejoras concretas. Más eficiencia, con ese margen EBITDA sobre el 80%, y un perfil financiero más sano, menos endeudado, como muestra la caída fuerte del ratio deuda-EBITDA y la mejor cobertura de intereses. Sin duda, los informes pintan un cuadro de una empresa que hasta ese punto había logrado combinar bien la expansión o consolidación geográfica con mejoras operativas en sus mercados existentes, y eso dio resultados financieros fuertes y un balance más sólido. Exacto. Y eso nos lleva, quizás, a una reflexión final, ¿no? Que conecta con lo que ellos mismos dicen sobre su estrategia futuro. Hablan mucho de seguir diversificando los usos dentro de sus centros, ir más allá del retail puro, meter más servicios, entretenimiento, incluso logística de última milla, y al mismo tiempo fortalecer la omnicanalidad, integrarse mejor con el e-commerce, adaptarse a cómo compra la gente ahora. Entonces, la pregunta que queda ahí picando, para quien siga la empresa o al sector es, ¿será sostenible este impulso tan fuerte que vimos hasta septiembre de 2025? ¿Podrá esa estrategia de diversificación y omnicanalidad mantener un ritmo parecido frente a los cambios que seguro seguirán ocurriendo en cómo consumimos en Chile, Perú y Colombia? Es el desafío constante, ¿no? Reinventarse en un sector que no para de cambiar.